Para mí toda esta situación es una cuestión netamente política, para mí. Ok. Y es netamente política porque, digamos, lo políticamente correcto no existe hace 50 años. O sea, eso viene Ujú. hace en los últimos 5, 6, 7 años, tal vez 10 años, por ser exagerado, Sí. pero eso es relativamente nuevo. Y me refiero a la Sí, o sea, palabra, siglo a la XXI concepción, recién. a la concepción realmente de eso. No, siglo XXI ya, o sea, pues, Pues 2000 para acá. 2000 para acá no, porque lo políticamente correcto, como te digo, viene como Tan de... poquito. Sí, tan poquito. Sí. O sea, se vino a exteriorizar así Ok. hace Sí, poco. o sea, que Última todo, o década. Pero que sea, estuviera como de manera, ¿cómo lo digo? Transitoria o No algo así. transitoria, sino como siempre estuvo ahí, pero no fue tan explícito. Ok. Pues porque habían otras construcciones sociales, otro tipo de, digamos, coyunturas que no lo sacaron. Cuando empezamos a ver todo este proceso de sexismo, entonces hay un tipo que en una posición de poder Ujú. empieza a abusar de sus trabajadoras, que es un productor, no me acuerdo el nombre del tipo, pero empieza todo el movimiento de Me Too, eso empieza a darle Harvey fuerza Weinstein. a todo ese proceso de lo políticamente correcto. Ok. Antes de eso venía ya pasando con lo del racismo. Entonces Ujú. es algo que ha venido en construcción y Mm. ahorita se ha configurado como eso, que es una especie de censura, a mi parecer. Y es donde, digamos, esas etiquetas que ustedes mencionaban al principio, Mm. que nos dividen, porque estoy completamente de acuerdo, Sí. y es una de las conclusiones a las que han llegado, digamos, en este debate, porque esto es un debate político, Claro. es que precisamente eso lo que hace es separarnos y eventualmente censurarnos. Y Ujú. entonces empieza a imponer cosas. Digamos hasta tal punto que los gobiernos empiezan a legislar en aras de darle privilegios a ciertos grupos, digamos que minoritarios, como pueden ser los trans o los LGBTI, etcétera, etcétera, que pueden llegar a ver. Digamos con el lenguaje exclusivo en Canadá estaban haciendo una legislación, la verdad no le hice mucho seguimiento, pero sé que eso hubo toda una controversia alrededor, Sí. porque estaban exigiendo que a los trans se les tuviera que decir por ciertas denominaciones. Entonces, Ujú. si es una mujer que se considera hombre, tienen que decirle como un hombre. O sea, obligan a las personas a decirles de forma tal porque ellos se ven así. Sí. Y eso está bien, o sea, de acuerdo. Que es Ujú. el punto en el que yo voy en este sitio, en este tipo de situaciones, Lo de la imposición que yo es eso, hablaba. es la Es la imposición. imposición, Exactamente. claro. Cuando hablamos de la imposición, ahí estamos coerciendo la libertad Ujú. y estamos censurando. Entonces ya aquí, digamos, yo tengo amigas trans, tengo todo, porque Sí, pues sí, sí. en este mundo en el que vivimos ahorita ya Es se me normal, hace sí. que es Es irrisorio normal. no haberse juntado con las personas y darse cuenta Total. que es súper natural, súper... Sí, 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 y que sí. son personas exacto. como ustedes, como nosotros. Exacto. Sí, sí. Y que siento que ahí lo importante no es tanto el hecho de darles ese privilegio, sino verdaderamente mostrar el respeto como cualquier Exacto. otra persona. Entonces Claro. yo del ejemplo exacto tengo una amiga que se llama Andrea, o se llama pues, porque sigue viva, se llama Andrea y yo le decía a ella y yo la saludaba de Sí. pico en la mejilla y todo sabiendo que pues genéticamente es un hombre, pero por respeto a ella, porque la conocía y todo, yo la trataba como una mujer porque lo hacía por ella, o sea, y yo nunca voy a llegar a un punto en el que me tenga que... O sea, me cayó mal, entonces lo va a empezar a tratar como un man. No, o sea, Sí, sí, es sí. una cuestión de decencia humana. A mi parecer, y lo que tú decías, lo del amor, que eso es lo principal, sí, pero para mí es una cuestión de decencia en ese sentido. Y que Ujú. no tiene nadie que venirlo a obligar a uno para hacer ese tipo de cosas. Entonces, por eso, que legislen en aras de darle esos privilegios a las personas, que no son privilegios, son cosas que deberían existir y punto. Sí. Son cosas que ya deben estar dadas por sentadas. Entonces, cuando se llevan esas agendas que terminan es precisamente generando odio, lo que tú Ujú. decías, que Ujú. entonces empieza como por debajo de la superficie a... Uno puede acceder y puede decir, no, listo, pues está bien, hagámoslo, pero en el fondo empieza a ver todo ese odio y todo ese tipo de cosas que digamos, creo que esto lo hablamos, pero ya no en un podcast, sino a nivel personal, la polarización que hubo con Donald Trump en Ah, Estados claro. En Unidos. Estados Ujú. Unidos. Sí, sí, sí. Claramente el man empezó fue a acudir a esas bases donde ellos tenían mucho remordimiento no es la palabra, mucho rencor Mm. hacia las minorías, hacia ciertos grupos también minoritarios que empezaron a tener más prevalencia, por así decirlo. Entonces esto empieza a generar es odio y como unas situaciones donde pueden generar
Eso es como un cóctel, básicamente. Metemos un montón de ingredientes que pueden terminar siendo un desastre, puede terminar siendo una explosión. Sí. Eso por un lado. A nivel personal de lo que tú estabas diciendo de... Ah, bueno, no, antes de eso lo de los medios. Completamente de acuerdo con Fabi en ese sentido también. Si bien los medios son un factor claramente para poder configurar la opinión pública, Sí. Ujú. o sea, ¿qué ha hecho los medios? Darle más poder a eso, a ese movimiento de políticamente correcto. Eso es lo que ha hecho los medios. Más allá de que ellos entren a censurar y eso, o sea, nosotros mismos llegamos a un punto en el que nos estamos censurando Sí. a nosotros También. Yo siento mismos. que nosotros como mismos más que individuos. las plataformas. Exactamente. Entonces Sí. somos nosotros mismos. Y entonces, ¿qué hace el movimiento políticamente correcto? Censura, a mi parecer. Entonces llegamos y estamos debatiendo acá, entre nosotros tres. Ujú. Bla, 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 bla. Tú dices algo que a mí me molestó. El ataque es directo de una Exacto. pa. Entonces, ¿y yo qué voy a decir? Como lo políticamente correcto está de mi lado, entonces yo te voy a decir, no es cierto porque esto no es así y tú no deberías pensar así porque está siendo amoral o lo que sea. Mm. Y entonces tu argumento pierde valor porque ya te lo están descalificando. Desde un principio porque lo consideran que no va acorde al movimiento o acorde a lo que, digamos, una Sí. mayoría está haciéndolo ver. Entonces ahí entramos Sí, a eso es censurar. como puro, si no estoy mal, Inmediatamente. eso se le llama como un argumento ad seclorum, algo así, que No básicamente se basa en la lógica de porque no es porque no está, digamos, entre comillas, entre lo legal o lo estipulado como correcto, digámoslo, Sí. entonces es equívoco. Lo que pasa es que para mí eso es una idiosincrasia completa. Mm. ¿Por qué? Porque supuestamente como decía en un inicio, lo moral que defiende esta ideología precisamente es ese respeto a lo diferente, ¿verdad? A lo diferente en todo sentido, de pensamiento, de cultura, de religión, de raza, ¿cierto? Pero entonces llega una persona La ironía. que necesita, o bueno, no necesita, quiere comunicar una idea de cualquier índole que para él esa o ella, esa es su realidad, Mm. ¿cierto? Porque poner obviamente realidades, depende de estos factores, ¿sí? No todo el mundo va a pensar o sentir igual porque precisamente venimos de realidades completamente distintas. Ese es el punto, ¿sí? Pero entonces como tu realidad no es igual a la mía, estás mal. Porque la políticamente correcto dice que es así. Y no deberías decir, ni sentir, ni pensar así. Es completamente irónico. O sea, no tiene ninguna lógica proteger algo que nosotros mismos atacamos. Porque la verdad es que si nosotros respetáramos eso, pues entenderíamos que sin importar lo que tú pienses o lo que tú sientas, está bien. No está mal que pienses o sientas diferente a mí. Si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿qué es lo que yo siento honestamente que queríamos hacer? Pasa a la página. Mm. Nadie te está obligando a aceptar la realidad de esa persona. Ni tampoco tienes que estar necesariamente de acuerdo con esa persona, esa idea, esa ideología, ese movimiento o lo que sea. ¿Sí? Si no estás de acuerdo, ok, acepta que es la realidad de otra persona, sigue con la tuya. Miren, Y ya, yo- los que sí se sientan identificados con eso, perfecto, los que no, también. Pero ahí es donde está, yo pienso que la políticamente correcta ideología. Aceptar que eso es así, porque tenemos que llegar a de una vez atacar, imponer y violentar entonces las ideas e ideologías de otros. Ujú. Yo creo que es como, por ejemplo, se puede colocar digámoslo, un ejemplo que me parece bastante interesante aplicarlo en la vida y es, digamos que yo te ofrezco, o sea, tú no me lo has pedido, pero yo te No, yo no te ofrezco, pedí nada. sí, por eso mismo. Continúa. No nos conocemos, ¿sí? Digamos, ese es el ejemplo, no nos conocemos Ujú. y yo te ofrezco un whisky. Es tu Sin decisión. hielo. Es tu decisión, no importa cómo te lo sirva. Burundanga. Te lo puedo servir con cocaína, con perico, con pimienta cayena, con hielo, sin hielo, con azúcar, con sal, con lo que se te pueda ocurrir ese whisky. Ok. Pero es tu decisión Ujú. si te lo tomas o no. Si lo recibes o no. Sí, y si claro. lo recibes y te lo tomas, ¿qué reacción? Es netamente responsabilidad tuya, no mía. Sí, claro. ¿Sí? Y pienso que en ese sentido,
ese debería ser el tema de políticamente correcto, ¿sí? Lo que tú dices, exactamente lo que tú dijiste, pero lo puse en un ejemplo. Sí, no, de acuerdo, fue una buena analogía. Y siento que así debe ser la vida en ese sentido, ¿sí? Ujú. Ok, te molestó, no te gustó lo que te di, está en ti el si lo recibes o no lo recibes. Y con ¿Sí? ese mismo amor y con ese mismo respeto que de pronto desde un inicio sí debe ser la fórmula y es el cómo lo entregas. ¿Sí? O si lo tienes que entregar. Pues a entregar me refiero a cómo hace uno el delivery. Ujú. ¿Sí me voy a entender? Porque yo pienso que pues uno sí debería decir, pensar y actuar como uno siente, como es genuino en uno. Pero obviamente sin la idea de generar críticas destructivas. Porque eso ya es otra cosa. O sea, por ejemplo, vea, cuando yo hablo de esas cosas y de lo que decía ahorita Felipe, a mí se me vienen muchas cosas, por ejemplo, con el tema de cómo ese políticamente correcto se ha distribuido en la sociedad de diferentes maneras. Ahora, están lados negativos o lo que muchas personas consideran como lados negativos, que fue toda esa polarización que hubo con el tema, por ejemplo, Trump-Biden, ¿sí? Cómo eso generó rencores en la sociedad, que después División dependiendo de la comunicación, generó muchos más odios, divisiones, guerras políticas, sociales, etc. Pero hay otro contrapunto de ese que a mí me parece increíble y lo amo, y es cuando pienso en personas como Gary Vee, ¿sí? Ujú. Marquetero, comunicador, empresario, inversionista exitoso, famosísimo. Ojalá muchos de ustedes lo hayan escuchado. Si no lo han escuchado, vayan, búsquenlo. En todos los sentidos y las diferentes ramas de crecimiento personal, súper recomendado. Y este loco habla mucho de eso también. Él habla precisamente de cómo, por ejemplo, él entiende que como un empresario de alta talla, a él se le han cerrado oportunidades por no ser políticamente correcto, ¿cierto? Porque como un hombre de tal índole, ¿cierto? Que le habla a cientos de miles de personas en auditorios, no se refiere a las personas o no habla con términos elegantes, bien estructurados, ¿cierto? Políticamente correctos, como hemos estado hablando, sino que al contrario, él habla a madrazos, como lo siente en su corazón y como él ve la vida es como lo comunica. Entonces él dice, a mí me vale 3 pinches vergas porque los hijueputas bobos no han aprendido que la vida no es fácil. Y el primer hijueputa que me diga que se va a volver millonario, a los 20 años le voy a dar un puto traque en la nuca porque así no funcionan las cosas en la vida. Y yo digo, eso tiene algo hermoso, weón. ¿Sí? ¿Por qué? Y aunque las personas así no lo crean, hay el nivel de personas que se identifican con este hombre son inmensas precisamente ¿por qué? Porque yo creo que cuando una persona es así, se palpa lo genuino, ¿sí? A pesar de que no todo el mundo pueda estar de acuerdo con eso o no se identifique con eso, hay un gran nivel de honestidad, de transparencia, ¿sí? De decir las cosas como son, que es lo que yo siento que Claro. de pronto a veces falta en la sociedad, ¿sí? ¿Sabe también yo no qué veo? mantequillar y limpiar tanto las vainas. Es, Eso mire, era lo esta que es iba la a decir. realidad de las vainas. Simplemente es así. Le guste o no le guste, esta es la vida. Y yo a usted le puedo enseñar en este aspecto, en este aspecto, en este aspecto, en este aspecto, para que usted sea mejor en lo que quiera. Ya depende de usted tomarlo o no. Sí, yo lo que veo es que Entonces, también... hay dos contrapuntos ahí importantes. O sea, Sí, no, lo que pasa o lo que veo también yo con ese aspecto de esa expresión a la hora del lenguaje, al ser tan correctos, ¿sí? Yo siento que de alguna manera también enmascara demasiado ese diálogo, esa dialecta, esa manera de expresarse, de hablarlas. No estoy diciendo que una persona que le guste expresarse de manera correcta, más adecuada, más apropiada. ni siquiera de la manera como se supone que que deberíamos comunicarnos según la estructura de nuestro lenguaje, como ha sido creado, ¿sí? Con el vocabulario, las estructuras gramaticales y demás. Hay personas que les gusta hablar de esa manera. sí, apropiadamente. ¿Sí? Es que le dicen a Apropiadamente, eso, ¿no? ¿sí? Y no está mal. Lo que pasa, o lo que yo veo que pasa más bien, es que con este tema de ser tan políticamente correcto, el hablar apropiadamente también se ha vuelto una manera de enmascarar
cómo decir las cosas, ¿sí? El bajo cuerda, ¿sí? Te digo de una cosa, pero realmente te estoy diciendo otra, ¿sí? Siento yo que es lo que también... El confunde y reinarás. El confunde y reinarás.